El blog fue agosto de 2013 y el primer congreso creo que fue septiembre de 2014. O sea, yo creo que unos meses después de abrir el blog conocía ya, pues vinieron al congreso psicólogos, educadores, pediatras, pues bueno, gente que estaba haciendo las cosas diferente, que en aquel momento era como extraño. Llevas 14 años trabajando en escuelas infantiles. Cuando echas la vista atrás y ves ya toda esa experiencia, ¿cómo analizas todo ese tiempo? De hecho, yo una temporada que perdí esa vocación dejé de trabajar en escuelas infantiles. Yo siempre he dicho que cuando no fuera contenta a trabajar con los niños, no se merecían tenerme, pues tener un día malo, pero estás trabajando con personas y creo que se nos olvida en el día a día la verdadera influencia que tenemos en ellos. En agosto me dicen, vale, venga, lo hacemos para la campaña de Navidad, entonces en octubre nos tienes que entregar el libro. 2 meses, cuando la gente se puede pegar escribiendo un libro, un año entero. Es que se educa actuando. O sea, sí, más que con la palabra. Exacto, realmente. Más que hablando, se educa actuando. Sí, y que es que muchas veces, por ejemplo, les puedes decir a un niño que no se pega y le estás pegando. Claro. O que no me grites. Este es el ejemplo más. ¿Algún momento que te produzca felicidad? Por suerte, muchos. Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día, reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seres Mortales. Hoy estamos con alguien que ha dedicado su vida a la educación. Lleva 14 años trabajando en escuelas de educación infantil. Ella es educadora infantil y vaya episodio tenemos por delante porque no ha parado literalmente de hacer cosas a lo largo de su vida. Se ha involucrado en muchos proyectos, muchísima experiencia y hoy está aquí para contarnos su historia. Así que María Requelme, bienvenida. Gracias, Alex. Un placer estar en tu programa. Es un placer para mí. Nos conocimos desde el año pasado, ¿verdad? Sí. Trabajamos juntos. Y yo desde que pues, te he ido conociendo y he ido descubriendo, María, cosas en las que estás involucrada, cosas que has ido haciendo y eso, me he ido sorprendiendo cada vez más porque es... Una caja de sorpresas. Exacto, lo hablábamos, es una caja de sorpresas y de verdad me sorprende cómo te ha podido cundir tanto el tiempo y cómo has aprovechado tanto el tiempo. Y yo cuando empecé a pensar un poco en Seres Mortales y en gente que pudiera venir y que sería interesante y así, yo tu nombre lo escribí en una libreta y poner tics de gente que están en esa libreta y que vayan viniendo para charlar con ellos y conocer sus historias me pone muy feliz. Así que es un placer que estés aquí y pues eso, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de congresos que no solo has participado en ellos, sino que también has organizado. Vamos a hablar de tu proyecto individual Viviendo con Peques, vamos a hablar de tu libro, que aquí lo tenemos, Pierde el miedo a las rabietas, de un montón de cosas vamos a hablar, ¿vale? De tu día a día también. Y me gustaría empezar preguntándote por qué decidiste adentrarte en este mundo tan bonito y a la vez un poco pues, complejo, ¿no? Que es la educación. Pues realmente es como que toda la vida lo supe, pero decidí estudiarlo casi como sin querer. O sea, yo era la típica que toda la vida estaba cuidando cualquier niño que venía a casa o lo que fuera en las comidas familiares. Yo a la hora del café me iba con los niños a jugar, pero a la hora de estudiar sí que es cierto que no tenía muy claro, era como que me salía tan fácil y me gustaba tanto lo de estar con los niños que no me había planteado, no era la típica niña que decía yo quiero ser profesora, o sea, era como que era una parte de mí. Y de hecho yo iba a estudiar, creo que era algo de estética o algo así, o sea, nada que ver. Y recuerdo que estuve un día con el hijo de unos amigos y el día siguiente me levanté por la mañana y dije, ostras, y con lo que me gustan a mí los niños y que llevo toda la vida, que me apasiona todo lo que tenga que ver con esto, ¿por qué no estudio algo que tenga que ver con ello? Y bueno, pues ahí que fui. Hacer de ahí una profesión, sí. Claro. ¿Qué formación tienes para poner un poco en contexto a la gente? Cuéntanos la formación que tú has ido adquiriendo a lo largo de los años. Bueno, lo primero que hice fue el grado superior en educación infantil porque yo quería trabajar con los primeros años, con el 0-3, es lo que más me gustaba. Y luego a raíz de ahí siempre he estado haciendo cursos, hice un máster en psicología infantil, máster en mindfulness y gestión emocional, 1000 formaciones.
En 2014 creo que fue, hice la primera formación de disciplina positiva, que también ahora es como todo el mundo lo comparte y todo el mundo sabe lo que es, pero yo traje a una educadora, había como 2 o 3 en toda España, me traje a una de Asturias a dar aquí una formación a Zaragoza, y también fue algo que me cambió mucho el chip para, bueno, pues para también de cara al blog, de cara a mí personalmente, y sí, es que no he dejado de hacer formaciones, siempre estoy formándome en esa parte. Es que la educación, lo que comentábamos, ¿sabes? Sí. Si no te sigues formando es que te quedas atrás. Claro. Totalmente. Y yo creo que además que la vocación va unida a querer aprender más y a querer hacerlo mejor y a buscar más ideas, porque si no, pues no... Yo con la vocación tengo una opinión muy fuerte, y es que no sabría si haría mi trabajo siendo profesor, no sabría si lo podría hacer sin vocación, porque pienso que al ser profesor tú no puedes como ir a una oficina y fichar, ¿no? De 9 a 5 y ya está. O sea, yo pienso que como profesor lo que tienes que hacer es pues despertar interés en los alumnos, contestar preguntas, resolver dudas, cuidar a personas, ¿no? Y pienso que todo eso sin la vocación es muy difícil, es muy difícil. Y cuando tu trabajo te exige esto y tú por la falta de ganas o por demotivación o lo que sea no puedes hacerlo, o sea, yo es que no me imagino haciéndolo sin vocación, porque uno, no sería justo para nadie, y dos, viviría en un infierno, porque estoy haciendo algo que me cuesta muchísimo, no tengo ganas, y sé que no voy a poder dar eso. Y creo que en trabajos que se trabajan con personas... es obligatorio. Sí, realmente, y de hecho, por ejemplo, en educación, el tema de las oposiciones y todo eso, se premia mucho a la gente que tiene muy buena cabeza, porque memoriza muy bien y saca las oposiciones muy fácil, pero en cambio tienes gente con muchísima vocación, con muchísimas ganas, que no se está pudiendo sacar una plaza o porque no, a lo mejor no tiene tanta capacidad de memorizar un montón de cosas, y la vocación en nuestra profesión, en este país, no se valora para nada. Y realmente estoy de acuerdo contigo, o sea, se trabaja con niños. De hecho, yo una temporada que perdí esa vocación dejé de trabajar en escuelas infantiles. Yo siempre he dicho que cuando no quisiera cuando no fuera contenta a trabajar con los niños, no se merecían tenerme. Puedes tener un día malo, pero estás trabajando con personas, y creo que se nos olvida en el día a día la verdadera influencia que tenemos en ellos. Llevas 14 años trabajando en escuelas infantiles. Cuando echas la vista atrás y ves ya toda esa experiencia, ¿cómo analizas todo ese tiempo? ¿Y es la misma educadora la que empezó, la misma María que la que es ahora? ¿Cómo analizas ese tiempo? Bueno, da un poco de miedo echar la vista atrás y ver lo rápido que pasa el tiempo. Eso que te parece que era ayer y han pasado 20 años, pero bueno, han sido 14 años así como intermitentes, porque no han sido seguidos, y pues no, desde luego que no, porque además hay una parte también muy importante en la que, pues bueno, cuando yo empecé a trabajar tendría 20, 21 años, o sea, no recuerdo, pero bueno, todavía estaba estudiando cuando empecé en la primera escuela infantil. Luego está el proceso de ser madre, que te cambia, de hecho lo comentaba ayer en redes sociales, todo eso que decía yo no haré cuando sea madre, a mí esto no me va a pasar y yo esto lo voy a hacer así y así, pues bueno, me ha ocurrido 1000 veces más, he tenido que cambiarlo, entonces ahí también pues es otro cambio importante, y al final creo que nuestra profesión también es aprendizaje constante, formarte constantemente. Lo que cuando yo estaba estudiando se supone que estaba bien, luego se ha ido descubriendo que no. A mí me enseñaban lo típico de la silla de pensar, por ejemplo, es una de las cosas que ahora, vamos, que parece un horror eso. Entonces, pues bueno, es que todo va cambiando mucho, no era la misma, y a nivel de educación también van cambiando las cosas, así que hay que ir adaptándose. 2012 es un año muy importante para ti porque eres madre, ¿vale? Y siendo joven y compaginando todo con el trabajo y todo, nada te paró a conseguir todo lo que te has propuesto. ¿Cómo compaginaste con el trabajo el ser madre desde tan joven, y cómo empezaste? Porque empezaste un blog de maternidad, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre ello.
Bueno, pues fue complicado porque, pues bueno, la maternidad no es fácil, o sea, no nos vamos a engañar, y es cierto que a veces dicen, ay, es que solo nos cuentan lo bonito. Es que yo creo que el cerebro no está preparado para escuchar lo que no es bonito, porque ahora incluso en redes sociales la gente lo cuenta mucho y la gente sigue diciendo, si yo hubiera sabido que era tan difícil, pues bueno, es complicado. También yo creo que la edad es un plus. Yo tenía 25 años recién hechos cuando me convertí en mamá. Y además yo pensaba que iba a ser súper fácil, o sea, que iba a estar chupado, porque si yo estoy trabajando con niños pequeños todos los días, pues va a ser lo mismo. Pues no, o sea, fue una bofetada de realidad. Y además yo trabajaba en escuela infantil, jornada completa, me llevaba Álvaro conmigo a la escuela infantil, por tanto estaba 24 horas con él, no dormía por la noche, o sea, el primer año fue duro, no te voy a engañar, muy bonito, pero muy duro. Y precisamente yo creo que a raíz de que fue tan complicado, dije, yo quiero compartir esto con otras personas, pues bueno, que no sé, igual que yo me he sentido sola en muchas cosas, pues que otras madres que estén igual, pues que se sientan que no me pasa esto solo a mí. Y en aquel momento empezaban los blogs, yo seguía el de Paula Echevarría y el de Sara Carbonero de moda, o sea, de maternidad ni siquiera había. Y un día, pues, como todas las ideas que se me han ocurrido, se me ocurren y ejecuto, pues decidí abrir el blog y compartir un poco, pues eso, lo que iba viviendo o cosas que había ido descubriendo, profesionales, porque esto era en agosto de 2013, no había redes sociales como las hay ahora. Ahora sí. Los blogs, no había algoritmos. No había, los blogs empezaban, tú lanzabas el blog y ya está, y con suerte que te fueran leyendo. Y bueno, pues fue un proceso de que a mí en aquel momento compartir solo con mi gente allegada se me hacía corto y necesitaba pues compartirlo de alguna manera más, y bueno, pues fue como sin pensar, o sea, no pensaba que iba a durar tantísimos años ni me iba a llevar a tantos sitios, la verdad. ¿Cómo se va desarrollando el blog desde que lo sacas? ¿Cómo vas viviendo esa experiencia? Pues desde que lo saco busco en Google cómo abrir un blog, sí, sigo las instrucciones y lo abro, y el día siguiente está mi primer post ahí. Y recuerdo que al principio iba celebrando cada 1000 lectores, las estadísticas. Hombre, 1000 lectores es... Claro, para mí fue un mundo al principio. Joder, en un mundo sin publicidad, así como de algoritmos, claro, y tal y cual, 1000 lectores, es que no es lo mismo que 1000 visitas. No, es que no llegabas como... O sea, no es como ahora, que Instagram es... O sea, también es difícil, pero es como que es más sencillo de llegar, pero entonces los blogs, todavía no había tanto público que leía blogs, ¿no? O sea, yo recuerdo que el primer día dije, ay, a ver cuánta gente me ha leído, y había 2, que posiblemente sería yo. Pero luego iba, pues durante el primer año creo que pues igual fueron 10.000, 15.000, y cada 1000 lo iba celebrando, claro, y claro, gracias a estos 1000, gracias a estos 2000, entonces era como... Ostras, luego te van llegando mensajes, pues muchas gracias por me he sentido identificada, pues gracias por compartir esto, tal. Y bueno, pues la verdad es que es muy gratificante. Luego llega la parte de abrir las redes sociales también, y ya pues también tener contacto más directo con las personas que están ahí detrás. Y a raíz de el blog, pues luego vino pues todo lo que fue viniendo detrás, porque pues soy mente inquieta total, entonces era como... Ya se me quedaba pequeño el blog, conocía a muchas personas que estaban innovando en educación, en el tema... ¿Cuál fue tu comunidad de números? ¿Sabes números o algo? ¿O algún dato que estés muy orgullosa del blog o eso? Pues yo creo que eso, que los primeros, no lo sé, o sea, ha habido de todo, pero los primeros, yo creo que esos primeros 1000, de decir, ostras, 1000, mi pueblo tiene 1000 habitantes, claro, o sea, claro, es como que te han leído todas esas personas. Sí, ¿y eso te llevó a más cosas? Sí, pues eso me llevó a un año, no, menos de un año, porque el blog fue agosto de 2013 y el primer congreso creo que fue septiembre de 2014. O sea, yo creo que unos meses después de abrir el blog conocía ya, pues vinieron al congreso psicólogos, educadores, pediatras, pues bueno, gente que estaba haciendo las cosas diferente, que en aquel momento era como extraño. ¿Y eso lo organizaste tú? Sí, también pues dije, venga, ¿cómo podemos hacer un evento para que vengan familias y ya no solo te lean en el blog, sino que sea presencial?
pues voy a organizar un congreso, el primer congreso para familias, que lo mismo, tú ahora dices, va, un congreso presencial, hay muchos, pero en 2014 no había tantos, y de familias, de hecho había 200 plazas y se llenaron. Bueno, a mí me daba igual, yo solo quería que tuviera lugar, pero claro, luego también hacían falta patrocinadores. Claro. Entonces, bueno, empecé a contactar con marcas y Pocoyo, o sea, la empresa que hacía Pocoyo, El Corte Inglés, marcas de, bueno, pues relacionadas con educación infantil, decidieron patrocinarme, que en aquel momento era como, bueno, pues lo mismo, o sea, ahora no me harían ni caso ni me leerían, pero en aquel momento era algo muy novedoso y conseguí muchos patrocinadores de Zaragoza, de, bueno, pues de toda España, marcas, pues ya te digo, curiosas, y entonces, pues bueno, pues ahí todo, o sea, el montaje, gente que venía a echar una mano, pues otros profesionales de Zaragoza, pues una vino a decorar, otra expuso sus fotos y bueno, la verdad es que quedó muy chulo. ¿Qué tal la experiencia? Y muy bien, sí. O sea, fue agotador. Yo tenía a Álvaro con 1 año y medio por allí corriendo, o sea, además es que todo eso lo organizaba con un niño de alta demanda en mi casa, sin dormir por las noches y trabajando 8 horas en la escuela infantil. Pero, ¿qué dices? Ostras, pues ¿cómo? Pues bueno, porque al final las ganas pueden con todo. Si tienes ganas de hacer algo, lo haces y yo cuando me dicen, ¿cómo has hecho tantas cosas? Pues porque me apetecía hacerlas. Y si te apetece hacer algo, lo sacas. Lo hemos dicho mucho aquí y claro. Creo que es algo que va a salir, si no todos los episodios, en casi todos, y es verdad. Sí, al final. Con ganas se saca todo. Y la verdad es que estuvo muy bien, fue un día entero de jornada. Y bueno, pues había un espacio para que pudieran venir con los bebés, había pues diferentes charlas, yo estuve presentando todo el día allí, pues bueno, la verdad es que estuvo muy bien, estoy muy orgullosa de aquel congreso y bueno, al final pues eso es el ejemplo de que si quieres hacer algo de una manera o de otra, si te buscas la vida, consigues hacerlo y todavía hay gente o profesionales que me conocieron entonces, de hecho voy a un evento pronto que lo organiza una de las personas que me vio en aquel congreso y me descubrió allí y familias que todavía me recuerdan, te sigo desde el congreso y muchas gracias por aquello. ¿Dónde te podemos ver próximamente? Pues el 23, bueno ya están las entradas agotadas, pero el 23. El espacio no sé exactamente ahora cómo se llama, ¿vale? 23 de septiembre, pondremos la información. 23 de septiembre son las primeras jornadas de educación infantil en Zaragoza para educadores o familias de 0 a 6 y hay pues bueno, diferentes profesionales, yo hablaré de rabietas y pues también más de 200 personas, ahí se han agotado las entradas, o sea que genial. A tope. Después de ese congreso hiciste 2 ediciones más, ¿verdad? Sí. El segundo embarazada de 30 semanas de Inés, o sea, ya era como, venga, porque lo empecé, claro, yo empecé a contactar con las marcas y todo con mucho tiempo, entonces empecé en diciembre a contactar con los ponentes y todo, y yo me quedé embarazada en marzo, entonces era como, no, yo ahora ya no puedo parar esto, yo tengo que seguir adelante, y estuve en el congreso, pues creo que estaba embarazada de 30 semanas, con el niño en casa, y bueno, pues también, al final... ya tenía un poco la experiencia de la primera vez y también pues también vinieron familias, este fue en el Acuario de Zaragoza, incluso hicimos hice una pequeña presentación de prensa, que bueno, pues aún vinieron un par de periódicos y eso, o sea que bueno, que bien. Experiencias para estar muy orgulloso, ¿no? Sí, la verdad es que además me decían, pero lo organizas sin ayuda, bueno, pues la ayuda de la familia, o sea, no más, o no tienes empresas de marketing, no, o sea, soy yo y mi cabeza dura y ya está. Hemos hablado que tienes un proyecto personal que está un poco todo ligado con los congresos, con tu formación y todo, que se llama Viviendo con Peques. ¿Nos podrías hablar un poco de ello también? Sí, bueno, pues fue el nombre del blog en su día. De hecho, el blog es una de las cosas que he querido retomar y que pues a veces por falta de tiempo, pero bueno, la parte de Viviendo con Peques, que era el blog, pues ha ido evolucionando más allá a charlas, ha habido épocas en las que he sido autónoma y he hecho incluso consultorías con familias o cosillas así. A día de hoy estoy con el tema del libro y en Instagram es donde estoy como más presente y las charlas y las cosillas así que van saliendo. Entonces, y de hecho sí, pues hay veces que dicen, ay, tú eres la de Viviendo con Peques, y es como,
Sí. Fíjate, hombre, seguidores en Esas Instagram. cosas... Tienes seguidores en Instagram. Sí, bueno, a ver, es lo que te decía, claro, si yo me comparo con los que tienen 90.000, digo, pues vaya mierda, ¿sabes? Que llevo muchos años aquí y es como, ¿y por qué hay gente que le suben tan rápido los seguidores y a mí no me han subido tan rápido? Pero luego te paras a pensar y dices, ostras, es que son 9.000. Son casi 10.000 y estás claro, en congresos que se llenan, en charlas también de educación. Claro. En estas cosas siempre nos tendemos a comparar con los que están 100 veces por encima nuestra. Al final te tienes que comparar contigo mismo. Yo pienso en aquel momento que dije, venga, voy a abrir un blog. Y si entonces me hubieran dicho todo lo que me iba a llevar hasta aquí, no me lo habría creído. Lo que pasa es que nos comparamos con gente que ha seguido otro camino completamente diferente. Y en medio de todo esto, ¿vale? En medio de, pues, tras los congresos, tu formación y todo eso, sale, pierde el miedo de las rabietas. Cuéntanos un poco, porque yo una cosa de las que pienso es que todas las personas que sacan un libro tiene que ser un proceso brutal de vivir eso y tiene que ser una experiencia, única. Cuéntanos un poco cómo se da la oportunidad, cómo se gesta y cómo se produce. Pues es algo que siempre había soñado, por decirlo de alguna manera, incluso había mirado muchas veces de autoeditarme yo un libro, básicamente porque yo no sé si tú llegarías a Twenty, pero sí, yo llegué claro. a Twenty y aquello fue un boom y de repente desapareció. Entonces yo decía, Sí. ostras, es que si de repente nos desaparece Instagram o las redes sociales en las que yo estoy metiendo tanto tiempo todos los días, no va a quedar un legado de todo lo que yo estaba haciendo. Mis hijos no van a tener nada para... Totalmente. Nada físico, un recuerdo de todo lo que estaba haciendo. Entonces el libro era como la forma la forma física de tener un resumen de todo este tiempo, que lo tuvieran mis hijos y que lo puedan leer en su día mis nietos. Entonces la verdad es que fue bastante rápido porque el proyecto del libro surgió en agosto, un par de emails con la editorial y ya, o sea, es lo que te digo, yo no me pienso mucho las cosas, o sea, si algo es venga, voy y voy como sea. Con todo. Pero claro, en agosto me dicen, vale, venga, lo hacemos para la campaña de Navidad, entonces en octubre nos tienes que entregar el libro. 2 meses, para escribirlo. 2 meses, cuando la gente se puede pegar escribiendo Años. un libro, un año entero. Entonces, pues bueno, y lo entregué a tiempo, pero entre tanto este libro, o sea, las fotos, por ejemplo, que lleva, también las hice yo. Entonces es como, en 2 meses escribí el libro y, a ver, es un proceso complicado, te viene la parte del síndrome del impostor, de a ver quién va a leer mi libro, a ver quién soy yo para escribir un libro y tal. Y luego es como, vale, yo he hecho muchas charlas sobre rabietas, he hecho formaciones, he acompañado a la familia, pero ahora ¿cómo lo bajo yo esto? El plasmo, todo. Claro, como tienes que empezar por una parte, un hilo, seguir. Pues bueno, sí que es cierto que yo hay una frase que me gusta mucho que es haz las cosas solo como tú las harías. Entonces, pues bueno, así lo hice con el libro. Fue como... Tremendo. Lo voy a consejo. hacer a mi manera, con mi forma de escribir, con mi forma de hablar, como lo que a mí me habría Siendo gustado. tú, claro. Sí, tiene ejercicios, tiene cosas, pues bueno, diferentes a otros libros que yo, o sea, cuando lo escribí dije, vale, este es el libro que me siento orgullosa de haber escrito y que creo que va a ayudar. Y una de las cosas que más me gusta es que lo ha leído gente sin hijos, pues profes con educadores. Lo han leído amigas de mi abuela, súper mayores de otra generación. Fíjate. Completamente diferente, y ambos me han dicho, es súper práctico, se lee súper fácil y me gusta un montón el lenguaje con el que está explicado, se entiende súper fácil. Y que una amiga de mi abuela de 88 años Pasada. me diga que ha leído el libro y lo ha entendido y le ha resultado fácil de leer, pues bueno, a mí, yo con eso ya feliz. Pero ya te digo, y las fotos las hicimos también, pues las hice yo, con mis amigas y sus hijos, o sea que bueno, pues también levantándote a las 6 de la mañana, echándote a las 11 de la noche, pero al final todo... Y dándole vueltas. Todo ¿no? sale constantemente. Pierde el miedo a las rabietas y disfruta más de la educación y crianza de tus peques. ¿Nos puedes contar de qué va un poco el libro? Pues bueno, básicamente de perder el miedo a las rabietas, me da mucha rabia
que cuando tenemos hijos vamos, o sin tenerlos, pero vamos predispuestos a ciertas etapas de la vida que ya nos han dicho que son una mierda. O sea, los terribles 2 años, Sí. se lee por todos los sitios. Y la adolescencia. Eso son 2 etapas de morir. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que vas preparado ahí, primero, a la defensiva. O sea, es como mi hijo tiene una rabieta, lo está haciendo para fastidiarme. No lo está haciendo por otro motivo. Y nos tomamos esos momentos que nos han hablado mal de ellos como algo que están haciendo en contra nuestra. Entonces, yo hubo un libro que leí que es El cerebro del niño, de Daniel Siegel, que creo que lo tiene que leer cualquiera que tenga niños cerca, y precisamente hablaba del cerebro, y ahí yo descubrí, por ejemplo, pues que hasta los 25 años no se termina de formar el cerebro. O sea que tú hace poco, Bueno. el mío hace ya, que los primeros 3 años es plenamente emocional. O sea, realmente descubrí que estábamos intentando que un niño pequeño razonara ante una rabieta sintiéndonos nosotros ofendidos cuando no era capaz de realmente poder gestionar todo eso. Entonces, bueno, después de toda esa parte que a mí con Álvaro me pilló ya un poco tarde, porque fue en ese proceso de no me cuadra cómo me han contado que le tengo que ayudar y cómo veo que se está sintiendo, cómo me estoy sintiendo yo, pues con lo que fui aprendiendo es lo que fui plasmando aquí, y lo que quería es que las familias cuando lleguen a ese momento no tengan miedo a esa etapa, Afrontarlo. porque realmente no son los terribles 2 años, son los terribles y los bonitos 2, 3, 4, 5, o sea, yo llevo 11 años como madre y no he tenido un momento fácil, Cada año ni un tendrá momento, lo suyo, claro, ¿no? todos tienen sus etapas y superas una. Yo, por ejemplo, pensaba que no estaría tan preparada para disfrutar con la edad que tiene ahora Álvaro, que son 11 años, y la estoy disfrutando muchísimo. Y cuando lo publicas y cuando sale, ¿qué sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo vives esos días? Pues es como que no te lo crees. O sea, realmente cuando me llegó el libro era como, ostras, soy yo, esa que está en la portada, está dentro de lo que he escrito yo, las fotos físico, de mis hijos. ¿no? Claro, ves, es como, claro. o sea, no te lo crees, ¿no? Y de hecho luego leyéndolo, muchas veces, que igual te pasa a ti también con el podcast, es como, ¿esto lo he escrito yo? Sí, o sea, eso, esto ha sí. salido de mi cabeza. Es como que no lo asimilas. Y bueno, la presentación pues me pasé, además fue un día al salir del cole, el 15 de diciembre creo que fue, salí del cole corriendo, me fui a donde era la presentación y bueno, pues nerviosa y todo, y además pues bueno, fue muy bonito porque vino gente que no sabía que iba a venir, vinieron algunas compañeras de infantil, vinieron compañeras mías que habían trabajado en coles conmigo hacía 7 años que no habíamos conseguido quedar a tomar un café. Entonces era eso como una boda, me pasé la presentación llorando como una magdalena. Cada uno Un día muy bonito. que veía bajar las escaleras era como, ¿pero qué haces aquí? A llorar. Pero bueno, fue, al final toda la gente que había ahí me conocía, pues también mis padres, mi suegro, mi abuela, todo el mundo, mis hijos, estaban ahí en primera fila súper orgullosos, y la verdad es que fue muy bonito verlos ahí me habían visto en el proceso de escribirlo, y verlos tan orgullosos ese día de mí, cuando suele ser al revés, que soy yo la que está orgullosa de ellos, pues la verdad es que fue un día muy especial y pues eso. Hablando un poco del día a día, ¿vale? Eres educadora infantil, ¿nos podrías contar qué es lo que estás haciendo ahora mismo? Bueno, pues a día de hoy trabajo en un cole, como tú. Uh-huh. Y... Yo lo sé, pero para que la gente conozca todo el trabajo que haces. Y bueno, pues realmente en el trabajo lo que hago es una parte de estar con los niños, con los peques pues de 0 a 6, que es la parte en la que yo he estudiado, en la que tengo experiencia, y también hago una parte de tema de marketing educativo, gestión de redes sociales, el blog del cole, pues bueno, todas esas partes. Entonces no tengo un día igual porque... pues bueno, siempre van surgiendo cosas, depende de si hay eventos, graduaciones, sustituciones, pero bueno, la verdad es que tengo un puesto en el que no me aburro, en el que puedo explotar esa parte creativa, esa parte de mente inquieta que tengo, y estar con los peques, que para mí es lo más importante. Y además tengo la suerte de que llevo a mis hijos al colegio, que ahora con la edad que tienen es muy bonito. La etapa en la que me los llevaba a la escuela infantil y eran 24 horas con ellos, en la que prácticamente estaban conmigo en clase, fue dura, que hay muchas veces la gente dice, qué suerte que te los... Bueno, pues los llevas incorporados todo el día. Tengo la suerte de que vamos los 3 juntos al colegio, volvemos los 3 juntos del cole,
Y bueno, ahora, 11 años después de ser madre, pues voy encontrando también fuera de esa parte mis momentos para mí, para volver a hacer deporte, para levantarme por las mañanas, madrugar, algo que antes no podía hacer y ahora sí, y tener un ratito para mí. Pues bueno, un poco también esa parte que cuando eres madre y además eres madre trabajadora, es como que tú quedas perdida completamente, y hay una fase en la que te vuelves a encontrar, la versión 2.0 o 5.0 yo creo, y estoy también en ese momento. Entonces pues bueno, fuera del trabajo también, y bueno, incluso me he apuntado a la universidad, o sea que estoy ahora viviendo como mi segunda juventud. Es verdad, cuéntanos, te has graduado a la universidad para seguir formándote tú como educadora. Realmente, bueno, o sea, es algo con lo que tampoco estoy muy de acuerdo del sistema de este país, porque realmente no se premia la experiencia o los 1000 cursos que puedas tener, sino que la titulitis, aunque te digan que no sigue estando ahí. Y pues me ha pasado, por ejemplo, un par de veces que me han llamado para dar clase de un par de universidades privadas, algo que me haría muchísima ilusión y que no he podido hacer por no tener magisterio, por tener el grado superior. Entonces, pues bueno, es algo que he tenido ahí y que dije, bueno, pues en vez de estar haciendo cursos durante un tiempo, me voy a apuntar a magisterio, y la parte de asignaturas que me quedan por sacar, pues las voy a ir sacando poco a poco. Así que ahora a mis 36 años, pues he empezado en la universidad. O sea, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y aparte es que la vida te va llevando a muchos sitios y puedes cambiar de opinión, puedes cambiar de carrera, puedes... O sea, es como que... Y son momentos, y si claro, tú en ese momento lo sientes, ¿por qué no hacerlo, no? Claro, yo he sido soy muy de hacer lo que me da la gana, cuando me da la gana, dentro de mis posibilidades. Entonces es verdad, yo en aquel momento quería trabajar en el 03, de hecho ni siquiera estaba la carrera en Zaragoza cuando yo quería, cuando me tocó estudiar, pero a mí me apetecía trabajar en el 03, y para eso en aquel momento salías del grado superior y tenías trabajo sí o sí. Ahora pues cada vez está todo más complicado también, pero bueno, pues ahora ha llegado el momento de eso, y creo que incluso va a ser bueno para mis hijos, porque bueno, pues yo le estoy exigiendo a mi hijo, que está en sexto, con un profe tan majo como tú, y realmente le estoy exigiendo que estudie. Pues bueno, él va a ver que yo también estoy estudiando, que yo también estoy haciendo trabajos, que yo también me estoy esforzando, y bueno, creo que va a ser bueno para todos. Y eso desde luego, o sea, los niños al final actúan también un poco con lo que ven en casa y todo, y si en casa ven que... Es lo típico, pero si en casa ven que tú lees, los niños van a leer, y si ven que tú te mueves y ya no paras de hacer cosas, los niños van a querer hacer cosas. Incluso yo vi un vídeo de estos de charlas de BBVA que salen, que son así como educadoras y tal, y escuché que, y es totalmente cierto, que los niños... copian tu comportamiento porque te ven aun cuando tú piensas que no te están mirando. O sea, aun cuando tú piensas que estás hablando por teléfono en otra habitación y tal, puede ser que te estén escuchando y puede ser que luego actúen en base a lo que tú, cómo afrontas esa llamada, ¿no? Tienes un problema y te quejas o pones soluciones a ello. Y es un vídeo tremendo, y la verdad que es totalmente cierto. Al final copian comportamientos como pues lo hacemos nosotros de adultos, a veces sin darnos cuenta, pues los niños lo harán continuamente. Y te pasa, tienes a mí yo digo, ahora se me están pegando palabras de joven, porque a lo mejor con compañeros que tenéis menos edad o palabras así, y ahora yo también las digo. Pues ellos, o sea, se ve mucho cuando empiezan a hablar y eso, que dicen palabras tanto de los profes que están con ellos como de sus padres. Y hay un vídeo que se llama Children See, Children Do, que lo buscas en YouTube y sale así, y es duro ese vídeo porque son ejemplos como duros, pero es que es así, nos empeñamos en hablar y decirles 20 veces con el tema de las rabietas, por ejemplo, darles una charla, eso no se hace, tal cual, es que su cerebro no está preparado para asimilar toda esa información que le estamos dando, pero nos están viendo constantemente. Y yo realmente creo que eso es uno de los mejores ejemplos que les puedo dar, que luchen por lo que quieran hacer, que hagan lo que les dé la gana, mientras no hagan daño a nadie, y que realmente si quieren algo, pues que se esfuercen y que lo consigan. Y a mí me han visto pues en todo este proceso, el mayor tiene 11 y la pequeña va a hacer 7, pues me han visto hacer todas estas cosas.
Y es que se educa actuando. O Sí, sea, más que con la palabra. exacto, realmente. más que hablando se educa actuando. Sí, y que es que muchas veces, por ejemplo, les puedes decir a un niño que no se pega y le estás pegando. Claro. O que no me grites. Ese es y el le ejemplo estás gritando. más práctico del mundo, Y porque dices- yo iba a decir antes, imagínate que le estás diciendo que no se cabree cuando tiene un problema y luego te ve a ti que a la Claro. mínima que tienes un problema reaccionas. Pues lo de que no se pega, Sí, o sí. sea, es Y total. que no me grites. Total. Dices, pero sí, entonces ¿qué? O sea, realmente, si tú me estás gritando a mí, La de cosas que podemos aprender aquí. muy recomendable. Bueno, María, ha sido un placer, de verdad, esta charla contigo. Nos gusta muchísimo la gente que hace cosas, sea lo que sea, y que pueda inspirar a otras personas, y eres un ejemplo de ello, así que muchas gracias por venir y jugamos a un juego que tenemos preparado. Venga, vamos. Vale, ya sabéis, tenemos 4 preguntas, ¿vale? La leemos, tiramos, si encestamos podemos elegir no contestar y si fallamos tenemos que contestarla, ¿vale? Vale. ¿Quieres leer la primera pregunta? Venga, a ver. Si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿dónde elegirías? Sabía que iba a fallar. Me llama mucho la atención siempre la época medieval, no sé por qué. Entonces es una época que me daría curiosidad ver, pero como desde modo película, ¿sabes? Ahí Sí, escondidita en un aparecer, rincón. una capa de invisibilidad. Sí, ver cómo era Sí. y ya. Y yo creo que casi viajaría hacia atrás porque el futuro casi me da miedito. Así que viajaría ahí. Vamos a ver. Claro, es que Yo no tú- viajo, yo me quedo. Tú tienes práctica. A ver. Segunda pregunta. Te dicen que puedes viajar a cualquier lugar del mundo, ¿dónde irías? Ya empiezo ya. Hay un sitio que me gustaría ir antes de morirme, que es Egipto. Me gusta mucho, me intriga mucho cómo está todo construido y toda la historia y todo, y es un viaje que tengo pendiente, que no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero que en cuanto pueda quiero hacer. Venga, casi te puedo contestar ya, pero... Tengo varios viajes en mente, pero ahora mismo para mí viajaría a Bali, porque llevo mucho tiempo viendo un montón de gente que viaja a Bali y todo el mundo dice que es como un viaje emocional y pues de renovar esa versión 2.0 que decía antes. Y es un viaje que me daría mucha curiosidad hacer, pero creo que es un viaje que haría sola, para, sí, Desconectar para a estar tope. conmigo misma y sí, creo que ahora mismo elegiría ese. En familia habría otros destinos. Una película que recomendarías. Tira, esta la metes, joder. Más fuerte. Pues igual que te recomendaría muchos libros de estos que me han cambiado el chip, película no sé decirte, pero una de mis sagas favoritas es Los Juegos del Hambre. ¿Sí? ¿Y libro? ¿Qué libro recomendarías a la gente? ¿Hay alguno que tengas así que recomendarías? Casi más de la parte esta de educación que decíamos antes, el del cerebro del niño, yo creo que lo tiene que leer cualquier persona, Y vamos a ver, ¿el cerebro del niño de qué? de Daniel Siegel. Ahí está. Y pues luego se me ocurrirán más pelis, pero ahora mismo es la primera que me ha venido a la cabeza. Yo no veo pelis. ¿Algún momento que te produzca felicidad? Por suerte muchos. A mí me gusta mucho, de recuerdos que tengo y así, cuando sabes que tienes, pues, cuando estás entre gente, entre personas que os lleváis muy bien y que existe esa armonía entre vosotros, que estáis a gusto, perfectamente, ya sea grupo de amigos, familia, lo que sea, y paras un momento como que te abstraes de todo y dices, qué bien nos lo estamos pasando, ¿sabes? Como que a gusto está todo el mundo. Y no es en plan que todo el mundo esté contento y que todo el mundo Sí. esté feliz, sino es más esos momentos que vivís y que pasan muy rápido, pero que dices, me acuerdo de este día que estuvimos en un vermú, o de estas navidades que nos juntamos para cenar, y me acuerdo de ese momento porque estábamos todos
tan bien, ¿sabes? Había un ambiente, sí, se respiraba. Mundo exacto. Muy bien. Bueno, igual si tiro con los ojos cerrados acierto mejor. Bueno, al final cualquier momento sin prisas con mis hijos en familia, cualquier momento de estos sin hora en verano en los que no te atrapa el tiempo y no te deja disfrutar, sino que simplemente haces lo que te apetece, puede ser en un parque, en la playa o en casa, pero bueno, momentos sin tiempo con mis hijos y las cenas con los compañeros de trabajo. Claro que sí, joder. Son buenas. Son buenas. Y te dan buena energía de esa que dices tú. Pues nada, María, de verdad agradecerte de todas las maneras que hayas podido venir. Como te he dicho antes, me produce mucha felicidad ir poniendo tics en esa lista y que tú hayas podido venir y contar tu historia, todo lo que haces, en todo lo que estás involucrada y que pueda servir a mucha gente, me llena completamente. Para eso está Seres Mortales y darte las gracias por haber venido. Pues nada, gracias a ti. Ya te dije desde el principio que me parecía un proyecto muy guay. Me alegro mucho que hayas pensado en mí, hayas contado conmigo y, como te decía antes, te hayas esforzado en conocerme un poco más. Y es una suerte tenerte como amigo, compañero y profe de mi hijo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María. Y nos vemos en el próximo episodio de Seres Mortales.